Mis hermanos queridos, Dios les bendiga, bienvenidos a su canal Desafío Moria. Gracias por estar conectaditos siempre con nosotros, gracias por ver nuestros videos, por dejarnos su like, pero muy importante, mis hermanos, que después de ver el contenido total del video, ustedes nos puedan dejar un comentario. No olviden que la presentación que nosotros hacemos aquí no es la última palabra. Usted, por favor, lea, investigue, cree su propio concepto. ¿Está bien? Genérelo usted. Si está de acuerdo con nosotros, está bien. Y si no está de acuerdo, igual. No pasa absolutamente nada. Lo importante es que nosotros podamos aprender y crecer. Ese es el motivo más importante de estos videos. Así que, pues vamos con nuestra temática de hoy. Viene recargado porque este tema está tremendamente buenísimo. Pues hay una corriente del cristianismo que está afirmando que Judas Iscariote no traicionó a Jesús, sino que más bien estaba cumpliendo con sus palabras. Muy obediente él, estaba cumpliendo con las palabras de Jesús. ¿Esto será cierto? ¿Cuáles son las bases que tienen para mencionarlo? Pues si usted quiere saberlo, por favor quédese aquí, porque vamos precisamente a ver ese video de esas declaraciones y esas confirmaciones. Y luego, pues haremos un análisis con la Biblia. Vamos allá, vamos a nuestro video. Atentos, muy atentos. Aquí tenemos nuestro video y vamos a escuchar atentamente la siguiente declaración. Traicionó a Jesús. Todo mundo, las interpretaciones que se han hecho hasta ahora de las Escrituras han mostrado a Judas como un traidor. Judas obedeció una orden que Jesús le dio en la última cena. Quédate conmigo en este video. Voy a explicarte de una manera muy sencilla, muy simple, a profundidad, con solidez, esta afirmación que acabo de hacer. Soy el Dr. Roch, bienvenido. Así es, amigos. Todo mundo desde hace muchos años ha interpretado en esta época de Semana Santa, en la historia de Jesús, que el traidor, el que entregó a Jesús, fue Judas. Hoy voy a explicar paso a paso, con hechos concretos y con datos precisos, que esta interpretación está totalmente equivocada. Arranco. En la última cena, Jesús tenía claro que tenía todo el pueblo, tanto judío desde el punto de vista religioso, es decir, el Sanedrín, como los romanos, tratando de matarlo. Y de no solo matarlo a él, de matar a todos sus apóstoles. Consciente de esta situación, Jesús en la última cena sabe que la única manera, el camino más inteligente como líder que tiene, es que esta reacción de quererlos matar a todos se concentre solo en él. Ese es uno de los motivos por los cuales Jesús en la última cena, hablando con María Magdalena, le dice: no sé a quién pedirle que haga ese trabajo. Es el trabajo más difícil. En eso señalan los evangelios de María Magdalena. Ok, aquí hacemos nuestra primera pausa, porque aquí él está hablando de una conversación entre Cristo y María, precisamente hablando de quién le debía entregar, ¿no? Y él usa los evangelios de María Magdalena para presentar su postura. Pues definitivamente en el cristianismo esos documentos no tienen validez espiritual. ¿Por qué razón? Porque no están dentro del canon bíblico. Así que esos textos están por fuera de lo que nosotros llamamos la inspiración de Dios, de la inspiración divina. ¿Y por qué? Porque todos esos textos no concuerdan con la Escritura, sino que difieren de ella. Pero sigamos avanzando. Atentos. Llega Judas para decirle a Jesús que soñó que le aventaban piedras con fuego, lanzas directos a él, que él iba corriendo y que ninguna de ellas le pegaba. Después de compartirle esto, le dice: Señor, no entiendo mi sueño. Y Jesús le dice: no te preocupes, el que debe de entenderlo soy yo. Voltea con María Magdalena y le dice: ahora sé a quién le voy a pedir este favor. Ok, bueno. Vamos hasta aquí. Espero que ustedes vayan entendiendo la postura que él está llevando. Y ya ahorita nosotros vamos a ir a la Biblia para poder
bueno, aclarar este asunto, ¿no? Pero sigamos escuchando esta otra parte. Explicar muy brevemente que Judas era hijo de una prostituta. Ok, la Biblia no menciona esto. La Biblia no menciona por ningún lado que Judas Iscariote fuese hijo de una prostituta. Él tiene otro fundamento de estudio, no la Biblia. Pero continuamos. Que salió adelante y que se convirtió en el brazo derecho del Sanedrín para hacer todos los trabajos difíciles, porque era un ratero profesional, un astuto profesional, un, ¿cómo llamarlo?, detective profesional. Y él... Ok, ahora noten algo. Según él, lo que está diciendo es que Judas Iscariote pertenecía al Sanedrín o tenía una conexión con el Sanedrín y era contratado por el Sanedrín para hacer trabajos sucios, ¿no? Bueno, pues la verdad, tampoco ese argumento tiene fundamento. Y vamos de una vez allá, vamos a ir analizando el asunto. ¿Por qué razón? Bueno, necesitamos ir a la Biblia. Primero, la Escritura dice en San Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 4 lo siguiente: entonces llamando a sus 12 discípulos, y aquí entra Judas, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Si él está diciendo que Judas era contratado por el Sanedrín para hacer los trabajos sucios, bueno, ¿cómo podía tener autoridad sobre los espíritus inmundos? Para eso se necesita una relación con Dios personal, una relación espiritual, una relación cercana con el Salvador, creyendo en su palabra. Así que difícilmente podría actuar sin creer. Judas no podría echar espíritus inmundos si no creía que Jesús era el Hijo de Dios, que por Jesús, bueno, se hacían los milagros y no por sus palabras. Y es que él tenía ese poder para echar espíritus inmundos, para que los echara fuera, dice, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Este poder lo recibieron todos, los 12, dice la Escritura, y Judas fue uno de ellos. Así que no podemos decir simplemente que Judas fue un aparecido que llegó y entró en el grupo de Cristo Jesús, en el grupo de los 12, para ser un infiltrado simplemente. Un infiltrado que hace milagros en el nombre de Jesús. Ese no es un infiltrado. Ahora, noten algo. Los nombres de los 12 apóstoles, allí está la lista, y luego dice la Escritura, Simón el cananista, ya en la última parte del texto, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces podemos notarlo, que Judas se relacionaba con Cristo, creía en Cristo, en la causa de Cristo, y por esa razón, pues él también, lleno del Espíritu Santo, hacía milagros. La Biblia lo menciona. Pero noten ahora lo siguiente. Luego nos dice San Lucas capítulo 9, los versículos 1 y 6. Jesús reunió a sus 12 discípulos, y allí también estaba Judas, y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Salieron ellos, pues, y fueron por todas las aldeas anunciando la buena noticia y sanando enfermos. Y dentro de ese grupo está Judas. ¿Cuántos iban? 12. Un infiltrado simplemente que siempre se dedicaba a hacer el mal, a robar, a engañar, a matar, a qué sé yo, porque era el que hacía los trabajos sucios del Sanedrín según el concepto de este hombre. Bueno, no, difícilmente. Se necesita una relación personal y espiritual para poder hacer lo que Jesús les envió con autoridad. Pero noten lo que la Escritura sigue diciendo aquí. San Juan capítulo 12, versículos 3 al 6. Nos dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar,
¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Noten, a Judas Iscariote estaba en el grupo de 12. Tenía la unción. Dios, por medio de él, hacía milagros. Pero Judas no estaba totalmente convertido. Él tenía ese deseo de robar, era cleptómano, de robar y lo que más podía, pensaba en él. No todo el tiempo había un espacio para Cristo, de lo contrario no podría actuar según las órdenes de Cristo. Así que luchaba con ese yo, con ese egoísmo, con él mismo, así como luchamos todos los seres humanos, porque ninguno de nosotros podemos decir que somos totalmente perfectos y aceptados en el reino de los cielos. ¿Está bien? Así que queda claro que Judas no era un aparecido simplemente. Hacía parte de los 12, hacía milagros, los hacía. Pero pues tenía un defecto y era muy notorio. Robaba, dice la escritura. Pero sigamos escuchando el video. Atentos aquí. Sanedrín lo utilizaba y lo contrataba para hacer trabajos difíciles. Judas conocía todos los movimientos de los romanos, por eso es que era tan importante y estratégico en el Sanedrín. Cuando Judas decide seguir a Jesús, se convierte en el brazo derecho de Jesús en términos de seguridad. Ok. Aquí hay otro punto del cual nosotros necesitamos hacer referencia. Él está diciendo que Judas se convierte en la mano derecha de Jesús para su seguridad. Y resulta que no es así. Nosotros vemos que el encargado del tesoro, de las ofrendas que recibía Jesús era Judas, pero no era el encargado de su seguridad. Más bien en ese rol podríamos ver a un Pedro, que cuando vienen a apresar a Jesús, él toma su espada, la saca, le corta la oreja a Malco y está ahí, listo y dispuesto. ¿Cuántos son ustedes que aquí nosotros también aquí somos y tenemos con qué defendernos? El Señor le dice, no, Pedro, así no es, tranquilo, no te preocupes. Vienen por mí, yo tengo que irme con ellos. Pero jamás vemos a Judas involucrado en ese rol. Sigamos escuchando, atentos. Sabía cómo esquivar a los romanos y cómo impedir que ellos mataran o hicieran daño al grupo de los apóstoles o a él. Esto es muy claro, pongan mucha atención. Judas se convierte en un protector de Jesús. A la hora de estar en la última cena, Leonardo da Vinci es el primero que lo pone y lo dibuja en la última cena. Ok, aquí hay otro asunto que nosotros debemos tener en cuenta. Él está basando su fundamento para esta respuesta en los evangelios de María Magdalena y en una pintura y en un escultor o en un pintor como Leonardo da Vinci. Y según el orden y las cosas, entonces él dice fue así. Atentos. Junto también con María Magdalena. Claramente en los evangelios dice que Jesús al partir el pan, al primero que le da el pan y el vino es a Judas. Y después de dárselo le dice, ve y haz lo que te ordené. Discúlpenme, ve y haz lo que te ordené. Y va y lo entrega porque esa era la orden. En ningún momento hay... Ok, un momentico aquí, porque esto tenemos que leerlo. Definitivamente tenemos que leerlo. ¿Está bien? Así que vamos a la Biblia, mis hermanos. Y miren lo que dice San Juan capítulo 6 versículos 63 y 64. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice Cristo. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Por qué Jesús lo dice de esta manera? No porque no creyeran, sino porque dudaban. ¿Está bien? Hay algunos de vosotros que no creen. Tomás no estaba siempre totalmente convencido. Pedro no estaba totalmente convencido. Todos estaban en ese proceso. Él dice, algunos no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de traicionar. Y aquí está esta palabrita, traicionar. Cristo Jesús sabía, así como también sabía que Pedro le iba a negar.
Entonces, así como le dijo a Judas, Judas, tú me tienes que entregar, le dijo a Pedro, Pedro, tú también me tienes que negar. No. El Señor ya lo sabía con antelación. Es solo que cuando se presentan esos momentos, pues Jesús lo hace evidente. Entonces le dice a Pedro, Pedro, tú me vas a negar, pero no le dice, tú tienes que negarme, no me vas a negar. Y luego le dice a Judas, tú me vas a entregar, pero ¿en qué momento se lo dice y cómo se lo dice? Porque es que él ahí lo está diciendo de una manera, pero no es la correcta. Miren lo que dice San Juan, el capítulo 6, ahora los versículos 69 al 71. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Tremendo esto, ¿no? Él dice, yo los he escogido a todos ustedes, pero uno de ustedes es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ok. Pero sigamos avanzando, porque miren lo que dice la Biblia aquí. San Juan capítulo 13, los versículos 26 y 27. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y esta declaración concuerda con las primeras palabras que este hombre hace en este video, ¿no? Él moja el pan y le da el pan. Y después del bocado, noten y escuchemos por favor lo que la Biblia dice. Es que este no es un asunto de palabras humanas, es lo que la Biblia declara. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿A quién se lo estaba diciendo Cristo? A Satanás directamente. Pero se lo dice obviamente en presencia de los discípulos a Judas. ¿Por qué? Bueno, porque Judas había hecho de su vida una habitación de Satanás y permitió que en todo el tiempo que estuvo con Cristo, Cristo no reinara en toda su vida y en todo su corazón. Le dejó siempre un espaciecito a Satanás, un espaciecito. Ese espaciecito se hizo cada vez más grande, más grande, más grande. Total, cuando llegó el momento, pues el Señor le dice a Satanás, bueno, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces sale Judas y sale con Satanás. ¿Pero pueden notarlo? Ahora, ¿Judas es traidor? Claro que sí. ¿Es culpable? Claro que sí. Porque aunque Cristo le declara estas palabras a Satanás, pues Satanás está en Judas porque Judas le abrió la puerta de su corazón. Bueno, pero sigamos viendo el video y escuchando atentos. Y hay traición, hay una obediencia difícil, hay un trabajo dificilísimo que tenía que hacer. Y Jesús da esa orden porque de esa manera al que iban a crucificar y matar era él. Y le iban a permitir a todos sus apóstoles hacer el trabajo de continuar con la obra y el mensaje que les daba. Ok, ahora, otra cosa que él dijo anteriormente es que Cristo Jesús dirige o concentra todas las miradas sobre él para que sus discípulos no mueran. Bueno, pues la Biblia no lo menciona de esa manera. Más bien la Biblia declara que Cristo Jesús ora al Padre y le dice, Señor, yo quisiera sacar a mis discípulos de este mundo, pero no se puede. Así que, Señor, no te pido que los saques de este mundo, sino, Señor, apártalos del mal. Por favor, Señor, apártalos del mal. Y es Dios mismo el que hace que los discípulos, pues, no mueran, sino que permanezcan para que sean multiplicadores de su palabra. Pero no porque haya una estrategia o algo así y que en esa estrategia Judas haya colaborado. No. Pero sigamos avanzando. Esto también lo refleja Pedro al decir, ¿por qué tenía a todos los apóstoles escondidos? Era una orden de Jesús muy, muy importante. Y termino con esto. Ok. Según él, fue una orden de Jesús que los apóstoles se escondieran. No, nunca esa fue una orden de Jesús. Jamás se dio. La Biblia no lo declara. Antes bien, la Biblia dice que Pedro siguió a Jesús hasta donde lo llevaron para ponerlo preso. La Biblia dice que Juan va con María hasta la cruz y está allí con ella, acompañándola.
Así que no hay una orden de que se escondan. Ellos se esconden porque tienen miedo, porque tienen temor. Y está bien sentir temor, pero no se esconden porque Cristo les haya dicho ustedes tienen que esconderse. Jamás. Pero continuamos. Si Jesús le dio una orden a Judas de ve y haz lo que te ordené, discúlpenme, eso no es traición, eso es obediencia. Ok. Él lo repite y yo tengo que repetirlo. Aquí está. San Juan 13, 26 y 27. Jesús le respondió: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y se lo dice a Satanás porque habitaba ahora en la vida de Judas Iscariote. Entonces Judas sale a hacer la voluntad de Satanás porque él le permitió. Bueno, pues aquí continuamos. Al que todo este tiempo han juzgado como traidor fue un hombre obediente a una orden de Dios. Valdría la pena, y prometo más adelante. Ok. Él dice que luego va a tener más evidencias sobre esto que está parafraseando. Pero, mis hermanos, la Biblia es clara con respecto a este asunto. Ahora, San Mateo capítulo 27, versículos 3 al 10, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Si él trabajara para el Sanedrín, si él únicamente fue a hacer un trabajo nada más, y si él solamente estaba siendo obediente a Jesús, porque lloró, porque se arrepintió, porque devolvió el dinero y dijo: he entregado sangre inocente. Porque era culpable, porque se sentía culpable, porque él le había entregado. Pero ¿era el fin de Judas? No. Así como tampoco fue el fin de Pedro cuando Pedro le niega a Jesús 3 veces. Y el Señor también le había dicho a Pedro: Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Si Judas hubiese permanecido, si Judas hubiese sido fuerte en su fe y hubiese enfrentado su error y se hubiese juntado con los discípulos y les hubiese dicho: miren, yo me equivoqué, yo no sé qué pasó conmigo, por favor perdónenme ustedes y yo le voy a pedir perdón a Dios para que el Señor se apiade de mí, también hubiese oportunidad para Judas. Pero Judas no lo hizo. Entonces dice la Escritura: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. ¿Por qué se quitó la vida? ¿Porque estaba haciendo un trabajo sucio meramente? No, jamás. No, porque era uno de los 12. Porque Cristo Jesús también se compadeció de él y era el plan de Cristo salvarlo, pero Judas no se dejó salvar. Entonces, pues tristemente termina haciendo la voluntad de Satanás, que es quitarse la vida, porque Satanás quiere destruir a los seres humanos desde el momento en que perdió la batalla en el reino de los cielos. Ahora, miren lo que dice aquí las Sagradas Escrituras, mis queridos hermanos. Primera de Juan 2, 18 al 21. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso no conocemos que es el último tiempo. Por esto conocemos, que es el último tiempo. Salieron de nosotros, ok, escuchen por favor, escuchemos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Esto hubiese pasado con Judas, lo que pasó con Pedro. Pedro, aunque negó a Cristo, se juntó con los discípulos y allí permaneció. Y se dolió y lloró y se acongojó, pero estuvo con los discípulos. Pero Judas no lo hizo así. Aquí, entonces dice, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ok, esto es muy importante.
No todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, mis hermanos, todos nosotros estamos en esta misma historia. Todos elegimos creer en Cristo o no creer, hacer la voluntad de Cristo o no hacer la voluntad de Cristo. Judas traicionó a Jesús y la Biblia así lo declara. Judas le traicionó. Sí, porque era uno de los suyos, porque era uno de los 12, pero tristemente no estaba totalmente con los 12. Nosotros hoy nos llamamos cristianos. ¿Realmente lo somos? Es una reflexión que queda únicamente para usted y para mí, pero en mi estudio personal, en mi investigación bíblica, Judas es culpable. Pero usted, ¿qué cree? ¿Usted qué piensa? Por favor, déjelo en nuestros comentarios. Dios le bendiga.